Bien. Vayan identificando signos y síntomas y vamos viendo en el curso. En la primera línea, ¿qué cuenta? Nada. Muy bien. Conducta, paciente que viene con voces plásticas al modo de gorda en la cabeza. ¿Qué más? Mala línea. Mala línea C. ¿Dónde entra eso en la historia clínica? ¿En qué parte del examen mental? La presentación, se me refiere a la presentación. Conducta o presentación. Muy bien. Segunda línea. La cara de no clase. Ya. Eso igual entra en conducta, ¿no es cierto? Traída por su padre, ¿no? Traída por su padre, muy bien. Pero no está viniendo por su propia voluntad. Después, Lo que dice no tener nada. muy bien. ¿Qué más? En la segunda línea. Está bien, ¿qué? ¿Esta respuesta les parece adecuada? Entonces, ¿por qué no observan? ¿Cómo definen eso? Está en mal aseo y aliño, tiene bolsas plásticas, traída por su padre. Cara de enojo, no coopera. Después, ¿cómo interpretan esta respuesta? ¿Y en qué parte del examen mental o la historia clínica colocamos? Es como se debe a los mismos que hubiera dicho los padres. Claro, no quiere venir y le trae a su padre, pero esta respuesta parte del pensamiento, puede ser. Muy bien. Quinta línea. Acá. Nada, ¿está bien la señora? Lo suficiente no te da una respuesta directa. Muy bien, no es una respuesta directa. Y cuando se le pregunta cuánto es suficiente, es una respuesta que está negando, está inventando, va al punto, no va al punto. No. Entonces, describan eso. Sería lenguaje no coherente. Un lenguaje no coherente. Muy bien, ¿qué más? No está coherente, ¿están de acuerdo? Pero tampoco está mintiendo. Ha dicho su edad. ¿Qué más? Vamos, las siguientes líneas. Este año es la era del Señor de Jesucristo. Según ella, sí. Estamos en la era del perdón.
Estamos post-COVID. Más con- Sigue la imagen, ¿no es cierto? O pensamiento. ¿Sigue siendo coherente? No. No. Bueno, sigan identificando. Ya han llegado hasta el final, ¿no? Buen día. ¿Qué más? Vean sus apuntes. Eso está bien conseguido del pensamiento, doctor. Ya, incoherente. ¿Qué más? Y aquí pensamientos obsesivos o delirantes. Pensamiento. Obsesivos o delirantes. ¿Cuál de los dos? Porque pueden ser dos diagnósticos diferentes. Obsesivo o delirante. Muy bien, delirante o obsesivo. ¿Qué dicen? Delirante, muy bien. Pensamiento delirante, más que obsesivo. Ahora voy a aclarar por qué no es obsesivo. ¿Qué más? Bueno, hemos identificado cómo interpretan ese contenido de pensamiento. Eso. Antes. ¿Qué tipo de contenido de pensamiento sería? Pensamiento delirante. Entonces, afinemos el diagnóstico. ¿Qué tipo de ideas delirantes? Cuando subrayo esto. Esto, ¿no? Y esto. Y esto. Esto. ¿Ven sus apuntes? ¿Qué sería idea delirante de qué tipo? Ya tienen, ¿no? Los apuntes de semiología y entrevista clínica. Todos tienen un celular, pero no. Vayan bien. ¿No tienen PowerPoint? Pásenla a la compañera, por favor. Es un pensamiento de ideas delirantes. Ahora hemos avanzado. ¿Qué tipo de ideas delirantes? Perdón. Extravagante. Puede ser. ¿Qué más? Más preciso que extravagante. Paranoide. ¿Qué más? Podría ser fóbico, Perdón, ¿podría ser? podría ser fóbico o no. Fóbico menos probable. Extravagante, paranoide, se acerca más. Las ideas obsesivas son contenidos, conceptos, ideas de que la persona reconoce como que no es verdad, no es lógico, pero no lo puede evitar de manera inclusiva y repetitiva. En cambio, una idea delirante, la persona la cree como verdadera, real, y está convencida. Sí, entonces, más es idea delirante. Puede ser un poco extravagante, vamos precisando, el tipo paranoide. ¿Qué más? Persecutoria podría ser dentro de las paranoides, persecutoria. Está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tema está predominando acá?
Señor Jesucristo, de la bestia, Espíritu Santo, cosas diabólicas, el diablo. ¿Qué tema es ese? Que perdón. Religioso. Religioso, místico religioso, ¿están de acuerdo? Entonces, ideas delirantes, paranoides, místicos religiosos. ¿Qué más? Miren esto, habla de esto. Que le hechiza. ¿No sería además de místicos religiosas? Mágicas, ¿no es cierto? Mágico, místico, religiosas. Muy bien. Esa palabra les llama la atención. ¿Cómo definimos eso? Bueno, cambio la pregunta, lo facilito. ¿Existe eso en el castellano o en el español? Entonces, ¿cómo describiríamos eso? ¿Existe o no existe? No existe. Entonces, ¿qué hemos hablado en el lenguaje? Descarrilamiento, desgregado, desordenado, ilógico, irrelevante, y pueden haber presencia de. Es una palabra inventada. Sí, no hizo de palabras, ¿no? ¿Qué se denomina ese término? Semiología. ¿Se encuentran o no encuentran? O en la historia clínica, el lenguaje, donde está entre paréntesis. Incoherente, ¿no? Incoherente, ¿no? Te recuerdo, el contenido es incoherente, pero ese término Ah, tiene una denominación nada. Sobreabundancia de ideas. Ya, pero el término está muy bien sobre abundancia de ideas, sobre agregados y desplegados. Pero ¿y el término cómo denominamos? Neologismo. Neologismo. Un neologismo. ¿Están de acuerdo? O sea, la palabra inventada por el paciente es un neologismo. ¿O no? ¿Hemos hablado de eso antes? Ya. ¿Cómo describimos eso? Contenido de pensamiento. Es coherente, es lógico esto lo que explique o lo que describe. Dentro de las ideas paranoides, dentro de las ideas delirantes, paranoides, dentro de las paranoides, mágico místico, dentro de las paranoides hay otra clasificación. Ilusión, transmisión o bloqueo del pensamiento. ¿Corresponde o no? Ideas delirantes de control. ¿Están de acuerdo? No sé si encuentran la diapositiva donde dice ya tenían paranoides y paranoides en la subdivisión. La diapositiva 27. A todos les ha llegado los apuntes, ¿no? Vean, o se los voy a yo resolver la historia clínica. Mágicos, místicos. Mágico mística. Después, Religioso. mágico místico religioso. Muy bien, ¿qué más? Específicamente pero esta frase, o esta línea. La paciente dice, a través de la computadora y televisión me controlan la mente. Persecutor.
historia. Me mandan mensajes y me quieren controlar. Dentro de las paranoides persecutorias, ¿qué más? Control. Control. ¿Qué más? De control. Esto, emisión. Emisión o transmisión del pensamiento. ¿Sí? Está ahí, ¿no? La diapositiva. ¿Por qué no me dicen? Están leyendo el libro. Eso. Lo que es subrayado. Vuelve a ser mágico, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esa conducta. Acabo de subrayar. Habla sola, como si discutiera con algo. Delirante. Ya, pero la conducta se pone de rodillas y empieza a rezar. Habla sola y grita insultos, como si discutiera con alguien. Y aparte de las ideas delirantes que hemos descrito todo acá, esta conducta, ¿qué más no le llama la atención? Como si estuviese viendo o escuchando algo. Alucinaciones. Alucinaciones, ¿de qué tipo? Muy bien. Visual. Visual. Y además, ¿qué más? Auditivos. ¿Están de acuerdo? Alucinaciones formadas, auditivas, de voces, que se acompañan de alucinaciones formadas visuales, como si discutiera con alguien y le habla sola, escuchando. Más abajo agrega, las voces le dicen, es fea. ¿Qué tipo de alucinaciones son estas? Muy bien. Auditiva compuesta directa. Ya, auditiva compuesta directa, pero ¿de qué tipo, de qué contenido? Insultantes o influenciantes. ¿Está de acuerdo? Ya. Muy difícil. No. Y eso que tienen los apuntes a mano. Le controlan y le envían mensajes. Otra vez, emisión del pensamiento. Probable diagnóstico. Esquizofrenia. Ya, hay alteraciones de pensamiento, de Conducta. conducta, de ¿qué más? Tema. Visual. Del ascenso-percepción, con alucinaciones visuales y auditivas. Bueno, muy bien. Aquí puede ser una parte de examen. Historia clínica e identificamos. Vamos a avanzar lo que son los trastornos del pensamiento y dentro de los trastornos del pensamiento los trastornos delirantes. Ahora bien, al revés, parte de la esquizofrenia puede venir por ideas, trastornos del pensamiento de tipo ideas delirantes. ¿Ya? Entonces, los trastornos delirantes involucran varias enfermedades o varios trastornos. Una de ellas es la esquizofrenia, que no es exclusiva de la esquizofrenia, que vamos a desarrollar luego enseguida. Debemos hacer entonces el diagnóstico diferencial de los trastornos delirantes con una esquizofrenia y a veces con unos trastornos delirantes, sobre todo la depresión. La clasificación internacional de las enfermedades en su 10ª edición las clasifica en el grupo de trastornos de ideas delirantes y le adjunta ese adjetivo que es persistente. La característica o la forma de las ideas delirantes generalmente son bien construidas, a veces creíbles, por eso se llama bien sistematizadas. La causa no se la conoce y hay una prevalencia del 0.03 al 1% de distribución universal. Generalmente los pacientes no vienen por su propia cuenta, traída por su padre, no ha venido voluntariamente.
Si no es por sus familiares, es por algún proceso de tipo legal que el juez le dice está en alguna situación legal del proceso y cuando le escucha hablar dice parece que no está muy bien. A lo que pide una valoración por delito técnico que es el psiquiatra forense. Se dan cuenta y viene a ser evaluado cómo está su examen mental. No es la característica, no es la frecuencia, pero suele suceder. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico según la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en su quinta edición? En el criterio A, la presencia de uno o más ideas delirantes de duración de igual o mayor a un mes. Nunca cumple los criterios del criterio A para la esquizofrenia, que lo vamos a ver luego. En el criterio C, excepto hay un impacto de delirio que la actividad no siempre está deteriorada. La persona puede seguir trabajando, estudiando, puede seguir produciendo y no le imposibilita la presencia de los síntomas en su desempeño diario. No hay un deterioro, por lo menos al inicio y medio de la enfermedad. En la parte final, tal vez la reagudización del cuadro, tal vez sí. A veces, si hubo episodios afectivos, tienen una duración breve. Y en el criterio, los signos y síntomas no se deben como un efecto de alguna sustancia, alcohol u otras drogas, o secundaria una enfermedad neurológica o médica. Debemos especificar si es de tipo, la idea delirante, de tipo erotomaníaco, de grandiosidad, celotípica, persecutoria, somática mixta, y cuando no corresponde a estos 6 anteriores, no especificado. La clasificación de la CIE-10 dice, un criterio de idea delirante persistente que dura mucho tiempo o a veces toda su vida. Tiene una duración de mínimo 3 o más meses, que es la diferencia de lo que decía solo un mes o mayor a un mes. Si es menos de un mes, nosotros hablamos de que es un brote psicótico agudo en estudio, ¿no? De tipo delirante. No depende de factores socioculturales, no se debe a una enfermedad psiquiátrica ni a algún daño cerebral neurológico o alguna otra enfermedad médica. Generalmente el síntoma predominante es uno solo idea delirante. No hay alteraciones del ascenso percepción. Y el paciente obviamente no tiene juicio de enfermedad. El curso y el pronóstico se mantienen ellos estables, el 50% con medicación psicofarmacológica se recuperan, 30% mantienen sin cambios pese a la medicación, el 20% solo disminuyen o se atenúan los síntomas y en ocasiones el tratamiento debe ser en la primera fase aguda, internación, psicofarmacología y después se amerita psicoterapia. Muy bien, dentro de los trastornos del pensamiento y de los trastornos delirantes está la enfermedad de la esquizofrenia. A manera de introducción debemos hacer una diferenciación entre los términos antiguos de neurosis versus psicosis. La persona que tiene síntomas presentes, está con alucinación, está con ideas delirantes, decimos que está en un brote psicótico, está en psicosis. Si puede hacer el tratamiento medicamentoso, estos síntomas se controlan y desaparecen, y el paciente no tiene síntomas, no está en psicosis, pero ya tiene su diagnóstico, trastorno delirante o esquizofrenia. ¿Entienden? En cambio, el área de la psicología decía neurosis, que era parte de los trastornos de ansiedad o las fobias, y todo lo otro era psicosis. Y un paciente tenía una enfermedad del estado del ánimo, que era depresión, pero no estaba en psicosis y nunca tuvo alucinaciones ni ideas delirantes. Y entonces eso creaba confusión en la denominación antigua de neurosis versus psicosis. Se desecha este término y debemos el requisito: síntomas productivos presentes en el momento que se está haciendo la consulta. En la esquizofrenia son alteraciones del pensamiento, además de la sensopercepción. En los trastornos de ideas delirantes era solo trastornos del pensamiento, ¿no es cierto? Y aquí en la esquizofrenia, además del pensamiento, hay alteraciones de la sensopercepción, presencia de alucinaciones visuales, auditivas o ambas. Pueden ser táctiles, olfativas. Y el curso del pensamiento está alterado. Ideas delirantes, mágico-místicas, mágico-religiosas, ideas delirantes de persecución o de daño, lo que hemos leído en la historia clínica.
Esto obviamente el pensamiento va a hacer que el contenido del lenguaje y el curso va a variar, o va a alterarse. Es un lenguaje incoherente, ilógico. Obviamente esto hace que la psicomotricidad puede estar alterada, agitado, nervioso, inquieto o de repente muy pasivo, quieto, callado, desconfiado y a veces ni contesta, no habla nada, o restaurante está negativista, no coopera, y a veces si no contesta nada es mutismo selectivo. El estado del afecto a veces se ve aplanado y obviamente no tiene juicio de enfermedad. A manera de introducción, el término antes se denominaba demencia precoz. Al final sabemos que no es un tipo de demencia porque la enfermedad empieza generalmente en la adolescencia, en la segunda década de la vida, entonces no debería llamarse demencia y el término inadecuadamente denominado. Carl describe los síntomas de la catatonia. Haeckel describe una conducta extravagante o conducta disruptiva, cosas que practicó en su cabeza, malas de ese tipo de conductas se identificaron y ya se detectaron ya en la antigüedad. Krepelin plantea y dice, hay dos factores comunes, alteraciones del proceso de la mente y el inicio en la adolescencia. Lemuel es el que acuñó el término de esquizofrenia, derivado de dos términos latinos, que es esquizo, que quiere decir corte, escisión, interrupción, y frena de la mente. Entonces el término de esquizofrenia sale de estos dos términos y que tendría que ver que es una ruptura, una falta de interrupción del proceso del pensamiento que afecta a las emociones, afecta a la conducta y reemplaza el término demencia precoz por esquizofrenia. Debemos identificar en la esquizofrenia dos grandes grupos, los síntomas primarios y los síntomas secundarios. La presencia de alucinaciones e ideas delirantes en el proceso de psicosis, nosotros llamamos que son los síntomas secundarios. Y los síntomas primarios, estas 4 áreas, es un mnemotécnico que enseguida voy a describir y mencionar. La causa es desconocida y solo hay teorías que no son concluyentes, todavía no hay un hecho científico comprobado. Las teorías genéticas plantean un componente genético hereditario de tipo recesivo, pero se ha encontrado que hay un 50% de que en hermanos gemelos monocigóticos va a también brotar la enfermedad hasta en un 50% de probabilidad. En hermanos mellizos dicigotos, 35%, y es un gen recesivo, no es dominante. En las tomografías se ha encontrado aumento del tamaño de los ventrículos laterales y se ha encontrado, o se ve y se identifica compromiso del sistema dopaminérgico, del sistema límbico a la corteza frontal, o de los ganglios basales hacia la corteza frontal o prefrontal. La teoría dopaminérgica plantea de que los neurotransmisores de la dopamina D2 y D5 son los que están involucrados en un exceso, desgaste, disminución de estos receptores dopaminérgicos de los neurotransmisores de dopamina, pero que no es exclusivo. Pero esta teoría nos ayuda a plantear de que se refuerza que hay un compromiso del neurotransmisor de la dopamina, porque gran parte de los medicamentos son los que van a ir a bloquear o a aumentar el reingreso del neurotransmisor en la membrana presináptica para aportar mayor dopamina. Y las teorías ambientales, que son factores familiares, gen recesivo y factores socioeconómicos y culturales que pueden precipitar, o algún evento de tipo sociocultural que pueda precipitar el rebrote o el surgimiento de la enfermedad. De años antes, en la infancia, está todavía latente y no se manifiesta. Otros factores genéticos que se han identificado algún tipo de anomalías en el brazo largo del cromosoma 5, 11, 18, brazo corto del cromosoma 19 y el X, que alcanza el 1% de la población general, el 8% de un familiar con esquizofrenia, 12% de incidencia con un padre con esquizofrenia, del 12 al 50% al 35% de hermano mellizo, 40% de ambos padres con esquizofrenia y hasta el 50% habíamos ya mencionado el hermano gemelo monocígoto. La causa no se la conoce y la epidemiología. El inicio de la enfermedad a veces es más antes en los varones que en las mujeres, pero siempre el inicio es en la segunda década de la vida.
Es más raro que surja años antes de niño, pero hay casos extraordinarios que se pueden desarrollar en la niñez o ya después de edad de adulto maduro. La mayoría, el 50% de la población mundial masculina se llega a internar y solo el 30% de la población femenina, pero esto no se debe a factores de la misma enfermedad, sino más un factor de tipo familiar. Suele suceder, no se han encontrado las causas directas o los argumentos de las familias que prefieren tener a la familia dentro de la casa, no llevar a la consulta médica, menos internarse. Hay una prevalencia del consumo de abuso de drogas o de sustancias que predisponen o hacen resurgir la enfermedad, y esta población de 100 a 500.000 que no llegan a ser diagnosticados. La distribución universal para la Asociación de Salud Mental de Norteamérica, el 0.6 a 1.9, que varía un poco de la población en general universal. 2/3 partes de los pacientes llegan a hospitalizarse y solo el 50% recibe tratamiento. El 50% de los pacientes con esquizofrenia hace uno o más intentos suicidas en el curso de los años de su enfermedad. Y de estos, del 10 al 15% de esta mitad que intentan pueden fallecer por un suicidio en el curso de los 20 años de su enfermedad, en adelante. Las 3/4 partes se involucran con un consumo de abuso y dependencia a la nicotina por el tabaco. Esto es por los receptores nicotínicos que obligan a anular o compensar algo la mayor y abundante descarga de los receptores dopaminéticos que liberan dopamina. Y hay un cierto alivio. Del 30 al 50% hacen un consumo de abuso del alcohol, hasta el 25% de marihuana y el 10% consumen o han consumido en alguna época de su enfermedad cocaína. ¿Cuál es el cuadro clínico? Habíamos mencionado que las características son alteraciones de la sensopercepción y también con alteraciones del pensamiento, que eran las ideas de León. Dentro de las alteraciones de la sensopercepción, los más frecuentes son las alucinaciones auditivas, que vienen seguidas de las alucinaciones visuales, o a veces ambas tienen el paciente. Las alucinaciones pueden ser compuestas, como el caso de la paciente, pueden ser simples, directas o indirectas, individuales o múltiples. Pueden ser mandatorias y julianas, ¿no es cierto? Que se acompañan de alucinaciones visuales, igual pueden ser simples o compuestas, a veces ven personas, antropomorfas, si ven animales, zoomorfas, y cuando no corresponden estos dos son alucinaciones de tipo mixtas o complejas en otros libros mencionados. Suele también suceder que hay alucinaciones olfativas, sobre todo generalmente de olores desagradables, lo que se llama la cacosis. Es muy raro que el paciente tenga una alucinación olfativa de olores agradables. No he visto o no he tenido ningún paciente que haya tenido. Y los olores desagradables casi siempre son materia orgánica en descomposición, o bien de descomposición putrefacta. Un paciente me decía: estoy sintiendo olor a cadáver, creo que yo estoy muerto por dentro, decía, siempre han sido olores desagradables. O a veces van sintiendo olores de heces o la orina. Suelen haber también alteraciones o alucinaciones de tipo táctiles, senestésicas o táctiles. Un paciente me decía: es como si caminaran debajo de la piel hormigas. Es como adormecimiento. Dice: no, es como si caminara. O siento fierros atravesados de mi cuerpo, entra por acá y sale por acá. Son alucinaciones táctiles senestésicas. Se acompaña de alteraciones en el pensamiento, que son las ideas delirantes. Pueden ser mágico-místicas. Generalmente en la esquizofrenia la idea delirante es mal sistematizada. No es creíble, no es lógico, es incoherente, es irrelevante, hasta fantasioso, ¿no es cierto? Y mágico-místico, de grandiosidad, y puede haber presencia de neologismo. La paciente tenía un tema que era 3, ¿no es cierto? 3 veces 3 más 3, 10 veces 3, 666, dice la astronomía, astrología y radiología, es un neologismo. Entonces, el contenido del pensamiento no tiene sentido, se llama la logia del pensamiento. Menos frecuente, pero puede ocasionalmente ser que las ideas delirantes son bien sistematizadas.
Pueden haber ideas delirantes de control, emisión, transmisión, robo o bloqueo del pensamiento. Menos frecuente, bien sistematizado, paranoide, persecutorio, ideas delirantes referencial del daño o ideas delirantes de ingenuidad de la pareja, la celotitia patológica internal. Todo esto tiene la paciente, ¿no es cierto? Muy bien. El curso es el pensamiento disgregado, el descarrilamiento y tiende a la concretización. O a veces las respuestas pueden ser tangenciales. ¿Qué edad tiene? Lo suficiente. No ha negado, no ha dicho el dato exacto, pero se salió por la tangente. Ha evadido la pregunta con una respuesta paralela. ¿Se entiende lo que es tangencial? Muy bien. Se acompaña, obviamente, si hay alteración del pensamiento, se va a acompañar de alteraciones del lenguaje. Perseveración del lenguaje, un tema repetitivo o un tema de su enfermedad. En este caso era místico religioso, no sé si mal. Y aparte de eso era el tema del estrés o derivados del estrés. Con o sin estereotipa verdad. Puede ser que va repitiendo las frases o una palabra o una parte final de una sílaba de una palabra. Refrigeración quiere decir que está hablando sin parar y desordenado. Si el paciente en ocasiones está paranoide y tiene ideas delirantes de persecución y de daño, desconfía de todo y de todos, y no contesta nada, se habla de mutismo selectivo. Es decir, no hay ese daño de lesión en el sistema de su fonación, no tiene sordomudez, pero es selectivo porque no quiere contestar, permanece callado. Eso se llama mutismo selectivo. O la respuesta puede ser tangencial. Que la tiene lo suficiente. ¿No? Circunstancial, va dando vueltas y vueltas en detalles secundarios y no va al punto o a la idea principal. No tiene sentido lo que habla o a veces repite una palabra o una frase. Es el estereotipo verbal. Y en ocasiones se empieza a utilizar términos que no son del uso común del lenguaje y que generalmente el familiar escribe o denota o comenta y dice que no hablaba palabras, malas palabras o palabras sueltas y ahora está empleando todo el momento. ¿Sí? El uso o empezar a utilizar palabras sueltas. Obviamente la conducta y el pensamiento va a afectar el lenguaje y el pensamiento va a afectar su conducta extravagante, excéntrica, cosas en la cabeza, ¿no es cierto? Como Aurora, conductas repetitivas, las estereotipas, puede repetir lo que hace o algún tipo de actividad repite. A veces esto generalmente se traduce como una deambulación inmotivada. Hay un trecho de algún lugar de su casa o de algún lugar, va y viene unos 6 meses, y vuelve, no va ni más ni después. Y es todos los días que hace esa actividad. Entonces se llama una conducta de ecopraxis, va repitiendo la estereotipia en la conducta. Entonces hay una paciente, salía al patio del pabellón, al jardín interno, después de desayunar o de almorzar, se iba a un lugar exclusivo del patio, caminaba como 5 metros, y digo, era todas las horas de toda la mañana. Se llamaban a almorzar, iba a almorzar, en la tarde volvía, y ese lugar ya dejó de crecer el pasto y era una especie de sendero, eso solo tenía una estereotipia de su conducta, caminaba, deambulación inmotivada, pero solo ese lugar. Se la trasladaba a otro lado y se quedaba sentada o parada y quieta, no, solo era ese lugar. ¿Se dan cuenta? Eso se refiere a estereotipia. A veces la persona está inmóvil horas y horas del día y casi no se mueve. Se llama la flexibilidad sexual. Es cada vez menos frecuente. Yo no he visto pacientes, pero se describen los siglos. El paciente se le está sentado horas y horas, se le cambia de posición y él no modifica, como si estuviese paralizado o inmóvil. Eso se llama flexibilidad seria porque cuando los médicos o los familiares van a mover el brazo o levantar el querelle, hay una especie de cierta leve resistencia, como si estuvieran queriendo desdoblar algo que estuviera con algo de oposición. Como cuando uno dobla una vela trasera, ese tipo de flexibilidad.
Además se va a alterar la afectividad. Y estas son las 4 A's que mencionamos de los síntomas negativos. Hay un aplanamiento afectivo. El afecto de la persona es aplanado, no es que está disminuido o corrompido. El afecto disminuido, que es la dicotomía en la depresión, que es el sentimiento de tristeza, es otra cosa. Pero no está triste, el afecto está aplanado. Como consecuencia, se muestra indiferente. No se alegra ni se entristece, está indiferente, apático, abulia y apático y anedónico. Anedónico quiere decir que no se estimula o no se anima a hacer sus cosas rutinarias, tanto de esparcimiento, de deporte, como también las cosas más básicas de aseo, alimentación. El paciente no come bien, come desordenado, no se cambia de ropa, se descuida y no se motiva para esas cosas, y eso se llama anedónico. Además no se motiva en nada, apático y siente que todo es como aburrido. Estas son las 4 A's de los síntomas negativos. Y obviamente no tiene juicio de enfermedad. En ocasiones, a veces hay síntomas que anteceden al brote psicótico. A veces tienen una personalidad o carácter esquizoide o esquizotípico. A veces empieza con quejas somáticas que no son muy bien descritas. Debemos hacer el diagnóstico de un trastorno de estimulación o trastorno de somatización. Hay un deterioro del funcionamiento social, laboral o personal. Primero, deja de rendir en el trabajo o en el colegio, en la escuela, el tipo académico va disminuyendo. Después, recién meses después, brotan los síntomas. La persona empieza a hablar de ideas abstractas o filosóficas, o empieza a tener una conducta un tanto extraña, extrafalaria, o describe experiencias perceptuales raras. No necesariamente es bien descrito como una alucinación. El afecto se vuelve anormal y el lenguaje extraño. Después se brotan los síntomas de la enfermedad. Los criterios diagnósticos según el DSM-5 son criterio A, 2 o más síntomas cada vez que tiene una duración igual o mayor a un mes, con o sin tratamiento, y al menos uno de los siguientes síntomas. 2 o 3 de estos síntomas: presencia de ideas delirantes, alucinaciones, el discurso es desorganizado, disgregado o incoherente, la conducta también es desorganizada, agitado o catatónico, y presencia de los síntomas negativos, las 4 A's que acabamos de mencionar. En el criterio B hay un deterioro de la función social, laboral o académica. A veces muy por debajo del nivel alcanzado o de un nivel esperado. Quiere decir que suele suceder que a veces el paciente llega a salir bachiller, entra a la universidad para hacer la enseñanza superior y el primer año fracaso académico. Reprueba todo. Al siguiente año repite y otra vez vuelve a reprobar. Se cambia de carrera el tercer año y vuelve a reprobar. Es decir, este fracaso académico es un nivel de lo esperado y no puede hacer una carrera superior. Y a veces ahí también recién empiezan a surgir las alucinaciones, las ideas de vida. Entonces, a eso se habla de nivel por debajo de lo alcanzado o de lo esperado. Y eso es una disfunción o fracaso a nivel de lo social, ¿no? ¿Sí? En el criterio C, signos y síntomas que tienen una duración de mínimo 6 meses o un mes de síntomas del criterio A, que es la fase activa, los síntomas positivos, y puede haber periodos de síntomas prodrómicos primero o residuales. La presencia de solo síntomas negativos, las 4 A's, o 2 o más criterios del criterio A, pero está atenuado o no está muy intenso presente, como por ejemplo creencias extrañas o experiencias perceptibles inhabituales, no describen necesariamente bien preciso si es una alucinación visual o auditiva. En el criterio D debemos hacer el diagnóstico diferencial y excluir un trastorno de tipo esquizoafectivo y trastorno del ánimo del tipo depresivo. No hay síntomas depresivos durante la fase activa. Presentes está solo una mínima parte del periodo activo y residual de la enfermedad. En la parte residual de la enfermedad suele suceder lo siguiente:
Inicia la enfermedad en la adolescencia con síntomas positivos, alucinaciones e ideas delirantes. Con tratamiento se atenúa o disminuye, y en el curso de los años 10, 15, 20, 30 años de su enfermedad y de la edad del paciente, casi no tiene los síntomas productivos, pero quedan los síntomas negativos trastornos. Nosotros hablamos de una esquizofrenia residual que predominan los síntomas negativos en estas 4 áreas. Y eso se habla de la fase residual de la enfermedad. Muy bien, y en el criterio E debemos excluir que se deba secundario al consumo de sustancias. La mayoría de las sustancias psicoactivas, como las estimulantes del sistema nervioso central y de la corteza, como la cocaína y la marihuana, y los psicoestimulantes, como los derivados de las anfetaminas, producen cuadros psicóticos, ideas delirantes, paranoides y alucinaciones. Los debemos descartar que sea debido al consumo de sustancias o que se deba a una enfermedad médica neurológica que produce estos síntomas. Entonces ahí se convierte en un trastorno mental orgánico secundario a abuso de sustancias o secundario al daño o enfermedad médica que tuviera. ¿Quién estuvo ayer en la práctica conmigo en la tarde? Una vez el doctor, creo que era después. El trastorno era un paciente con un trastorno de tipo esquizoafectivo. No era típicamente un esquizofrénico, porque había un daño al cerebro además. Muy bien, las sustancias psicoactivas pueden ser cannabis, marihuana, cocaína o las alucinógenas, anfetaminas o derivados de las anfetaminas. Y en criterio F, antecedentes del trastorno de desarrollo en los síntomas y signos que tienen relación de por lo menos una. Debemos especificar que es el primer episodio o, y es más del primer episodio y está en fase aguda de la enfermedad, en revisión parcial o total. Los episodios múltiples actualmente el episodio es agudo o en revisión parcial o continua. Debemos especificar si hay o no catatonía. Catatonía es la inamovilidad del paciente. ¿Cuáles son los criterios clínicos de la CIE-10? En el A, al menos uno de eco, emisión, incisión, difusión o robo del pensamiento, presencia de ideas delirantes de control, de influencia o de pasividad, presencia de alucinaciones auditivas o pueden ser visuales, y las ideas delirantes que son inverosímiles, incoherentes, persistentes, de identidad religiosas o marcas. En el criterio B, al menos 2 de alucinaciones visual, auditiva o ambas, y presencia de ideas delirantes, persistentes, trastornos del pensamiento, neologismos, conducta catatónica y o síntomas negativos. Existe una clasificación antigua, que es del DSM-4 y no del DSM-5, que dividía o clasificaba en tipos de esquizofrenia, que eran estos 6. Ahora se desechan y dicen que la esquizofrenia es una sola, pero porque predomina de síntomas predominantes paranoides o de síntomas predominantes esquizofrénica, catatónica, etc. Al final viene a ser lo mismo. El pronóstico es reservado, por no decirlo, malo. Se inicia en la segunda década de la vida. A veces hay eventos sociales, familiares, ambientales que hacen que surja la enfermedad. Pueden haber los síntomas prodrómicos un año antes y el 20 al 30% pueden llevar una vida normal con tratamiento. Hasta el 30% los síntomas se vuelven moderados. Un poco más de la mitad, del 50 al 60%, presentan preocupaciones serias y de mal pronóstico. El curso es muy variable, puede exacerbarse o remitir o alternarlo en el curso de los años de su enfermedad, y los síntomas negativos son los que quedan y se acentúan en la fase final, lo que decíamos, la esquizofrenia residual. Muy bien, el tratamiento es integral, sobre todo en base a los medicamentos psicofármacos. Dentro son los primeros en aparecer o de primera línea denominados antipsicóticos típicos, que tienen efectos secundarios severos o a veces discapacitantes, y luego ahora ahí surgen los medicamentos de segunda línea denominados atípicos. Ejemplos de los primeros de primera línea o típicos son la clorpromazina, el haloperidol y la tiroidazina.
De estos, resaltado en negrillas, fue el que yo más utilizo y el que más se desea. La clorpromacina sigue siendo un buen antipsicótico, ha sido el primero en aparecer de los antipsicóticos, pero tiene efectos secundarios severos de cuidado. No se lo utiliza más o se utiliza cuando los otros medicamentos no están funcionando o no tienen un efecto pleno o al 100%. El haloperidol es el que más se utiliza. Hay tabletas de 2, de 5, de 10 miligramos, la dosis hasta 30 en un día. Existe la presentación de gotas, ampollas de 5 miligramos para administración endovenosa e intramuscular, y la de depósito 50 miligramos que dura un mes. Y las gotas, la característica es que no tiene olor, sabor ni color, y sirve para ayudar a la familia de darle el medicamento, porque el paciente puede estar, sobre todo cuando está familiar delirante paranoide, desconfía de todo y de la comida y rechaza medicación. Entonces, para ayudar al familiar, se le puede dar en la comida un líquido y el paciente no se percata que está entrando el medicamento. La desventaja es la dosis. 20 gotas equivalen a 2 miligramos. Tenemos que llegar a los 15 o 30 miligramos. Las desventajas es que da muchas gotas. Pero se le da los primeros días hasta que hace efecto el medicamento y se le pasa a las tabletas, ¿no? Los de segunda línea o atípicos son estos, y resaltado en rojo y subrayado los que yo más utilizo: la risperidona de 1, de 2, 3 y hasta 4 miligramos, la dosis es hasta 6 miligramos en un día en 24 horas. También existe la presentación en gotas con las mismas características del Aldol, ampollas de depósito de 30 miligramos, pero las desventajas duran solo 15 días, a diferencia de los que duran un mes. Y otra desventaja de las ampollas de depósito en la risperidona es el costo. Muy caro, y hacer traer acá importante, sale muy caro. Muchas familias no tienen el presupuesto para usar. La alternativa está en la olanzapina de 5 a 10 miligramos o la quetiapina. Miren el rango de dosis a la que se puede llegar a la quetiapina, hasta 800 miligramos en un día. Existe el aripiprazol, que tiene menos efectos secundarios en comparación a estos dos y a los de primera línea o quinta. La desventaja en la risperidona es que puede un efecto secundario no deseado, es que interfiere en el metabolismo de los triglicéridos y de los lípidos, por lo tanto hay una tendencia a acumular grasa. Y de manera indirecta hay un efecto secundario que hace dar sensación de hambre. Por las dos vías, interferencia del metabolismo de los ácidos grasos, lípidos y el hambre, la persona tiende a aumentar de peso hasta llegar a una obesidad mórbida. La olanzapina también produce aumento de peso. En cambio, la aripiprazol no produce estos efectos secundarios ni los de los típicos. La única desventaja en el aripiprazol es que ahora todavía sigue siendo caro. Tabletas de Aldol, en el anterior se puede encontrar en 2, 3 bolivianos por tableta. Risperidona de 6, 4, 3, 3.50 por tableta. El aripiprazol cuesta entre 18 hasta 24 bolivianos por tableta. Entonces, el costo es la desventaja actualmente del aripiprazol. Existen derivados de la risperidona que no llegan a Bolivia, la paliperidona, igual, ampollas de depósito, pero no solo que duran 15 días, sino hay uno que dura un mes. Ya ha salido el producto de la paliperidona, que dura 3 meses. Entonces, en otros países se compra la caja de 4 ampollas y tiene tratamiento para todo el año. El costo es un poco caro, pero en el seguro social en los otros países cubre todo, entonces no le cuesta al paciente. Es una buena alternativa. Ahora está en estudio para ser aprobado la misma paliperidona, que es derivado de la risperidona, de depósito que dura 6 meses. Entonces sería una aplicación 2 veces al año. ¿No sé? ¿Qué más quería mencionar desde acá? Allá. La molécula original de la olanzapina, que es la clozapina, la desventaja es que produce aplasia medular. Pues hay que hacerle a la persona un recuento de cada semana de hemograma para ver si le está afectando los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Muy bien. Además, la primera etapa del tratamiento es internación, porque puede estar agitado. La contención es verbal y luego física, que nos permite pasar a la contención química, que son los medicamentos. Y después debemos ver, una vez que esté internado las 24 horas,
pasamos a lo que se llama hospital parcial día, que es el intento de insertarlo a su familia lo más antes posible, que no se quede mucho tiempo en el hospital y se pasa a hospital parcial día. Es decir, el paciente puede estar todo el día en el hospital, recibe su medicación y alimentos y se va a dormir a la casa, o al revés. Está en la casa todo el día y viene a dormir al hospital y se da su medicación a la mañana y al salir. Y después es el alta hospitalaria. Ustedes ven acá, no dice alta médica, es alta hospitalaria. Estoy dando su externación del hospital para seguir tratamiento ambulatorio. Obviamente intentamos el mayor tiempo de la socialización o insertación a su nivel social familiar para el control ambulatorio. Y después, con medicación, se plantea la psicoterapia. Preguntas. Muy bien, preguntas. No hay nada.